Capítulo 7. Meditar se había vuelto algo importante en su vida tras 10 años de entrenamiento en los caminos de la fuerza. La meditación era un tiempo en el que podía dejar de lado sus preocupaciones y simplemente dejarse llevar en un estado de trance en el que podía descansar su mente al mismo tiempo que fortalecía su vínculo con la fuerza. Había aprendido tanto de Magus como del Holocron que la meditación no solo era una forma de descanso y reflexión interna, era más que eso, era un momento en el que dejaba de prestar atención a las cosas que lo rodeaban y centraba su atención únicamente en la fuerza, así aprendiendo a centrar su mente cuando el momento lo necesitara y dejando que la fuerza lo guiara. Ahora mismo era uno de esos momentos, en una pose de meditación dejó que su mente y cuerpo se relajaran al mismo tiempo que su mente se despejaba de todos los pensamientos y emociones que había estado sintiendo en los últimos días desde su llegada a Mandalore, el planeta que lo vio nacer, también siendo el planeta en donde sus padres murieron. Dejó que la fuerza inundara sus sentidos, llenándolo de una sensación de serenidad y calma que tanto necesitaba, al mismo tiempo que le permitía sentir la vida de todas las personas que se encontraban en la ciudad. Desde el niño más pequeño hasta el mandaloriano más anciano, pudo sentir sus emociones tan claras como el agua más cristalina. Sentía nervios, ansiedad, preocupación, miedo, anticipación, ira, emoción y más emociones dentro de los corazones de su gente, algo lo cual podía entender perfectamente, ya que dentro de poco se llevaría a cabo el movimiento en contra de la duquesa Satine y sus partidarios. Un movimiento que sería decisivo para determinar el futuro de Mandalore y sus habitantes, guerreros forjados en las llamas de la batalla y endurecidos en los campos de batalla en los que lucharon a lo largo de sus vidas, pero eso no era lo que preocupaba al rubio mandaloriano. Sus preocupaciones estaban dirigidas a la misión que se había autoimpuesto desde que se enteró de cómo murieron sus padres hace tantos años, una misión que estaba a punto de culminarse y solo podía hacerlo de dos formas. Lograba matar al hombre que le arrebató a sus padres y volver a camino en donde continuaría su entrenamiento con Jango y sus clones, o mataba al hombre y moría en el proceso. Esos eran los únicos finales aceptables en su mente y en ambos terminaba con la muerte de Taleb Isla, no importaba si en uno de ellos pudiera morir, era un precio aceptable en su mente. Entonces a su mente llegó la forma de dos usuarios de la fuerza que también estaban en la ciudad, dos personas que bien podrían llegar a ser sus enemigos al igual que sus aliados en el futuro. A su mente vino la frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero si se aliaba con los Jedi significaba que muy posiblemente el plan de Satine para crear un nuevo Mandalore se cumplieran, algo que no le gustaba mucho, pero estaba dispuesto a hacerlo si eso significaba llevar justicia al hombre que le arrebató todo lo que una vez llamó hogar y a sus padres, al mismo tiempo que les daba su merecido descanso sabiendo que sus muertes habían sido vengadas. Entonces, ¿por qué no devolver a Mandalore a su antigua gloria una vez culminara su venganza? Fue la pregunta que vino a su mente repentinamente y entre más lo pensaba, más parecía ser algo que haría. Una vez que completara su venganza y viviera para ver otro día podía llevar a Mandalore a una nueva era dorada, y si en el caso de que Satine triunfara con su gobierno ahora, solo sería algo temporal. Esperaría su momento, en el que el gobierno de la duquesa y sus pacifistas colapsara y se desatara el caos, entonces él podría hacer su movimiento y deshacerse de la duquesa al mismo tiempo que volvía a establecer el ejército mandaloriano, pero esta vez bajo un gobierno que fuera justo con su gente, pero cruel cuando fuera necesario. Estaba consciente que desde el gobierno de Mandalore el pueblo de Mandalore había estado en decadencia, donde los una vez organizados y adiestrados clanes mandalorianos habían trabajado junto en unidad como una máquina para hacer la guerra perfecta, ahora se habían separado y prefiriendo trabajar solos antes de juntarse con los demás clanes. Incluso ahora unidos bajo el estandarte de Vizsla era solo temporal, debido a que la duquesa significaba una amenaza directa a sus formas de vida. Sabía que si lograban triunfar volverían a separarse y posiblemente matarse entre ellos para saber quién debería ser el que esté a cargo ahora. Sin embargo, también tenía sus razones para buscar una posible alianza con los Jedi y eso era que en lo más profundo de su ser no sabía si sería capaz de enfrentarse a Ana, estaba seguro de que podía enfrentarse a Obi-Wan sin ningún problema ya que no era como que conociera personalmente al hombre, pero Ana era otra cuestión.
Desde el día que se habían conocido en aquel mundo congelado, había sentido una extraña sensación proveniente de la chica, era algo extraño para él debido a que no podía empezar a entender qué era dicha sensación que había aumentado cuando la vio aquel día después del ataque de rebeldes mandalorianos. Lo frustraba no poder entender por qué se debía a esto, para alguien que estaba acostumbrado a saber con seguridad el motivo de cada uno de sus pensamientos, acciones y sentir era bastante molesto, pero no desagradable. Bastante extraño en realidad, aunque le molestaba no saber por qué tenía estos sentimientos era algo que lo impulsaba a esforzarse para saberlo. A él siempre le habían gustado los desafíos y retos que la vida le ponía en el largo y ajetreado camino que era su vida, por lo que este no era nada más que otro desafío para él y uno al que estaba dispuesto a vencer. El pitido del de su holoproyector lo sacó de su estado de meditación y podía suponer quién era él que lo estaba llamando. Sombra, amigo mío, es bueno ver que estás bien. Saludó la forma de Amon con su armadura mandaloriana. ¿Qué sucede, Amon? Preguntó directamente ya que no estaba de humor para soportar las acciones algo erráticas del otro mandaloriano, que dejó escapar una risa divertida. Directo al grano por lo que veo, amigo mío, pero bueno, Tare me dijo que te informara que estamos por dar nuestro golpe. Dijo él, esta vez con un tono mucho más serio y sombrío. Nuestro espía en el edificio de gobierno nos ha informado de que Satine planea hacer oficial el decreto de paz, los Jedi estarán con ella. Lo bueno es que ahora mismo se encuentran lejos de este, lo cual nos da la oportunidad perfecta de acabar con ellos al mismo tiempo que acabamos con Satine y los pacifistas que son sus partidarios. ¿Y yo qué haré? Tare quiere que viajes conmigo y un pelotón de guerreros para tratar con los Jedi. Él confía en que puedas tratar con los guardias que los acompañan mientras que yo y nuestros mejores guerreros tratamos con los Jedi. Sin mencionar que contamos con algunos efectivos dentro de las filas de la duquesa, serán una parte clave, ya que cuando piensen que tienen una oportunidad los aplastaremos. Un ataque interno. Resumió Naruto con simpleza y recibió un movimiento afirmativo con la cabeza por parte de Amon. En resumidas cuentas sí, así es. Te enviaré las coordenadas en la que nos veremos, no tardes, entre antes acabemos con esos Jedi antes, podremos acabar con este inútil intento de gobierno. Terminó Amon y terminó la transmisión. Naruto se quedó allí sentado sin hacer nada por unos momentos mientras consideraba sus posibles rumbos de acción. Poniéndose de pie se dirigió a una caja cercana de donde un pequeño droide sonda. Voy a disfrutar jodiendo tus planes, Tare. Pensó con una sonrisa antes de transferir la grabación de su más reciente conversación con Amon, el pobre tonto no sabía que había estado grabando todo. No tuvo que decirle una palabra cuando la pequeña sonda salió del edificio que era su base operaciones con rumbo a donde se ubican los Jedi. Se aseguró de agregar una parte en la que especificara que no se podía confiar en nadie fuera de la duquesa y sus más leales, no quería correr el riesgo de que el espía se enterara de que sabían de sus planes. Caminando a la mesa Cercan preparó todo su equipo para la batalla, debía jugar bien sus cartas para que no sospecharan de él. Tomó sus dos pistolas blaster y las cambió al modo letal antes de enfundarlas y tomar sus sables de luz. Saliendo del edificio se dirigió a las coordenadas en las que se vería con Amon y su grupo. Obi-Wan había estado muy nervioso durante los últimos días, podía sentir una extraña sensación que rodeaba a algunos de los guardias mandalorianos que se encargaban de estar junto a ellos en cada momento. Podía sentir anticipación y ansiedad saliendo de ellos en oleadas y aunque intentaran ocultarlo era más que claro para sus sentidos Jedi de esto, por lo que se había mantenido alerta en todo momento que estuvieron cerca de estos guerreros, en especial de la hermana de Satine la cual parecía estar bastante tensa a su alrededor. Le había advertido a Anna de que se mantuviera en alerta y que fuera cautelosa con la mujer debido a que ésta parecía estarse relacionando mucho con ella y eso le preocupó. Él había visto las miradas que ella y otros de los guerreros les habían estado enviando de vez en cuando, parecían estar listos para atacarlos en cualquier momento. Sin embargo, solo fue con algunos de los guardias, mientras que los demás parecían estar más cómodos y relajados a su alrededor. Ahora mismo se encontraban en una de las plataformas de la ciudad, debido a que Satine los había enviado allí ya que algunos de sus guardias habían informado del avistamiento del líder de este movimiento rebelde en su contra, pero no encontraron nada además de algunas armas y explosivos.
Obi-Wan tenía una mala sensación de todo esto. Maestro, debería ver esto. Le dijo Ana, la cual estaba viendo fijamente a un pequeño droide sonda el cual les estaba haciendo algunos gestos con sus pequeñas patas para que se acercaran a una zona apartada del resto de mandalorianos. ¿Qué estará haciendo esa sonda? Le preguntó algo confundida por el comportamiento del pequeño droide. Eso vamos a averiguar. Respondió Obi-Wan con tranquilidad, pero miró a su alrededor para asegurarse de que los guardias no los estuvieran viendo, acercándose al pequeño droide el cual estaba oculto detrás de unas cajas, lo miró de arriba abajo notando que tenía un símbolo parecido a un zorro en el costado. ¿Qué estás haciendo aquí, pequeño amigo? Le preguntó el Jedi al droide una vez que ambos estuvieron frente a él. El droide emitió unos pequeños pitidos antes de mirar a su alrededor como si se estuviera asegurando de que no los estaban viendo antes de presentarles una imagen holográfica de dos guerreros mandalorianos hablando. Tare quiere que viajes conmigo y un pelotón de guerreros para tratar con los Jedi. Él confía en que puedas tratar con los guardias que los acompañan mientras que yo y nuestros mejores guerreros tratamos con los Jedi. Sin mencionar que contamos con algunos efectivos dentro de las filas de la duquesa, serán una parte clave, ya que cuando piensen que tienen una oportunidad los aplastaremos. Obi-Wan entrecerró los ojos con seriedad al ver lo que era claramente una grabación, su mente pensando a grandes velocidades de lo que esto significaba, pero dejó eso de lado momentáneamente al ver que la primera grabación desaparecía antes de dar paso a la de un guerrero mandaloriano, guerrero con el que el otro mandaloriano que reconoció como con el que Ana había luchado estaba hablando hace un momento. Maestro Kenobi, si estaba viendo esto es porque ha recibido la grabación de mi unidad droide y espero que sepa usar correctamente esta información que le acabo de brindar. En estos momentos no se puede confiar en nadie dentro de la guardia, está comprometida desde adentro, le recomiendo que informe a la duquesa de esto cuanto antes. Dijo el hombre y Obi-Wan sintió que la voz del hombre le era algo familiar, pero no pudo ubicar de dónde lo pudo haber conocido. Dentro de la unidad droide se encuentran algunos de los planes que pudo recolectar de los rebeldes, sin embargo debo irme, no puedo hacer que sospechen de mí. Sé que estos momentos debe estar desconfiando de mí, lo único que puedo decir es que confíe en la fuerza, confío en que le mostrará el camino correcto. Con eso la transmisión se terminó. Tanto Padawan como aprendiz miraron al droide que se quedó allí flotando mientras esperaba a que hablaran. Maestro, ¿qué significa esto? Habló Ana finalmente mientras le dirigía una mirada preocupada a su maestro que miró al droide antes de responder. Significa que estamos rodeados de potenciales enemigos, tenemos que informar a Satine de esto cuanto antes. Pero ¿cómo sabremos si lo que dijo ese tipo era cierto? No sabemos nada de él. Argumentó Ana, pero antes de que Obi-Wan respondiera escucharon a alguien acercarse a ellos por detrás. Por instinto, tanto Obi-Wan como Ana tomaron las empuñaduras de sus sables de luz antes de ponerse enfrente del droide, ocultándolo momentáneamente de la vista de su inesperado acompañante. Ambos estaban tensos y listos para defenderse en caso de que resultara ser un ataque. Dicho acompañante resultó ser Bo, que se acercó a ellos y les envió una mirada sospechosa mientras se acercaba. Maestro Jedi. Saludó ella con calma y notó como ambos Jedi estaban sosteniendo sus sables, lo que la hizo tensar un poco. Ya nos vamos, no encontramos nada aquí y Satine quiere que volvamos lo antes posible, ¿sucede algo? Ana se relajó un poco al ver que se trataba de Bo, pero Obi-Wan se mantuvo algo alerta. Vio que su Padawan estaba por responder, por lo que decidió intervenir antes de que derramara la información que acaban de aprender. No, todo está bien. Simplemente estamos algo tensos por la situación actual. Intervino Obi-Wan y mintió sutilmente mientras se aseguraba de que el droide permaneciera oculto a sus espaldas, también ayudó que el mismo droide se ocultara detrás de sus túnicas. Bo miró esto con sospecha y cautela al ver la mirada confundida que él envió Ana al hombre rubio, sus instintos le decían que estaba ocultando algo, pero decidió ignorarlo por el momento. Está bien, supongo que todos estamos en la misma situación. Respondió ella y se giró para comenzar a caminar a donde se encontraba su nave, en la cual el resto de sus compañeros los estaban esperando. Maestro. Le preguntó Ana en voz baja una vez Bo se alejó lo suficiente para que no pudiera oírlos. ¿Por qué le mentiste?
Tú misma escuchaste la grabación, no podemos confiar en nadie, ni siquiera en ella. Le susurró Obi-Wan de vuelta. Puede que seamos atacados, así que mantente alerta, si llega el momento no dudes. Terminó seriamente y se aseguró de ocultar al droide debajo de sus túnicas, el cual no hizo ni un solo ruido. Ana asintió con algunos nervios y así ambos se acercaron a la nave. Después de las palabras de su maestro, se dio cuenta de que algunos de los guardias parecían tensos mientras observaban a su alrededor varias veces. Sujetó la empuñadura de su sable con fuerza mientras caminaba notando a algunos guerreros en lo alto de edificios cercanos. Su sangre empezó a bombear rápidamente e hizo que la adrenalina recorriera todo su cuerpo. Se detuvo a mitad de un paso, cosa que fue notado por Obi-Wan, que se detuvo a su lado mientras miraba a los mandalorianos a su alrededor. La misma voz se había colocado su casco mientras estaba parada a unos pasos de la nave. Algunos de los guardias miraron a sus compañeros con confusión al notar su extraño comportamiento y sintieron que sus instintos les gritaban trampa. Por lo que sujetaron sus armas y movieron sus dedos a los gatillos mientras se miraban entre sí. Entonces, el edificio del cual habían salido explotó en una llamarada de llamas y escombros, lo que fue la señal para que algunos de los guardias levantaran sus armas en contra de sus compañeros antes de descargar varias ráfagas de disparos en contra de estos. Los guardias que se acababan de revelar como traidores no dudaron en disparar a sus desprevenidos aliados. En menos de 2 minutos ya más de la mitad de los guardias leales habían caído por el ataque a traición, pero unos pocos fueron lo suficientemente rápidos para reaccionar y contraatacar a sus contrapartes traidoras. Mientras que en los edificios cercanos los guardias leales que se percataron de este ataque reaccionaron rápidamente y empezaron a disparar a los traidores en la plataforma de abajo, mientras que algunos pocos de sus compañeros los cubrían de sus traidores camaradas. Obi-Wan se quitó la túnica Jedi con un movimiento rápido al mismo tiempo que la sonda droide salía dispara del lugar con rumbo al edificio de gobierno, y con un movimiento rápido encendió su sable de luz y dio varios cortes rápidos a 2 de los guerreros que trataron de atacarlo. Ana por su parte copió la acción de su maestro y encendió su sable bloqueando por poco varios de los disparos que venían en su dirección. «La quiero viva», gritó Bo mientras encendía un pequeño escudo de energía en su muñequera mientras dispara su pistola blaster a uno de los guardias que estaba a su lado, que no esperó que su capitán de escuadrón formara parte de este ataque. Ana vio esto y miró a la mujer con una mirada traicionada y algo enojada. Obi-Wan cortó a través del pecho de 2 guerreros con su hoja y arrojó los cuerpos de la plataforma con un fuerte empujón de la fuerza. Aquí el maestro Obi-Wan, la guardia está comprometida, nos han traicionado. Necesitamos refuerzos de inmediato. Gritó el rubio a través de su comunicador mientras redirigía varios rayos blaster de vuelta a sus dueños con un solo movimiento de su muñeca. Los guardias leales se reorganizaron rápidamente, identificando a los traidores con rapidez, y se movieron para establecer un punto de resistencia. El sonido de varias mochilas propulsoras llamó la atención de los leales que esperaban que fueran sus aliados, pero sus esperanzas fueron aplastadas rápidamente al ver que se trataban de varios rebeldes con las armas en alto. «Matarlos a todos, sin misericordia», gritó Amon con sus cuchillas en alto mientras se abalanzaba en contra de Obi-Wan, que bloqueó a duras penas el ataque del hombre. El resto de los rebeldes dieron gritos de batalla similares mientras se abalanzaban sobre sus contrapartes. Los pocos leales que quedaban en los edificios trataron de eliminar a la mayor cantidad de rebeldes entrantes, pero fueron rápidamente abrumados por los traidores, que no duraron en acabar con sus vidas a través de disparos precisos en zonas desprotegidas de sus armaduras. Ana dio un gran salto hacia atrás cuando varios misiles pequeños se estrellaron en el lugar que antes había ocupado y al caer sobre sus pies, se vio obligada a esquivar la estocada de una cuchilla que apuntaba a su garganta. Agachándose debajo de la estocada, usó su sable para empalar a la mujer en el pecho antes de darle una patada haciendo que el cuerpo cayera al suelo. Levantó su mano y con la fuerza levantó varios escombros del edificio antes de arrojarlos en contra de algunos rebeldes que esquivaron el ataque a duras penas. Los pocos leales aún quedaban se atrincheraron alrededor de algunos de los escombros mientras eliminaban a todos los rebeldes que podían, pero sabían que todos ellos caerían dentro de poco.
Obi-Wan intercambió varios cortes rápidos con Amon, ambos hombres se encontraron una y otra vez atacando, defendiendo y contraatacando a su rival mientras ignoraban la batalla que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué sucede, Jedi? ¿Acaso te estoy abrumando? Gritó Amon con burla mientras se movía debajo de un corte del Jedi e intentó ensartarlo en el abdomen con una de sus cuchillas, pero falló por poco, solo cortando un poco de la túnica del rubio antes de recibir una fuerte patada en la cara, seguido por un empujón de la fuerza que lo arrojó un poco lejos, pero logró recomponerse rápidamente. Vamos, Jedi, demuéstrame de lo que estás hecho. Exclamó Amon antes de usar su mochila propulsora para abalanzarse sobre Obi-Wan a una gran velocidad. En todo momento sus risas maniáticas resonaron por el campo de batalla. Ana bloqueó un disparo antes de usar su espada para cortar el pecho de otro mandaloriano, pero sintió como detrás de ella le acercaba a alguien y con un movimiento rápido se giró y dio una patada alta a la persona que la esquivó antes de golpearla en el estómago con un escudo de energía, haciendo que diera un paso atrás, pero tuvo que esquivar un gancho dirigido a su rostro y usó su sable para cortar a la persona en el abdomen, haciendo que ésta retrocediera para evitar la hoja azul de la Padawan. Al observar más detenidamente se dio cuenta de la identidad de la persona. ¿Por qué estás haciendo esto? Pensé que estabas buscando que Mandalore encontrara una paz duradera. Le gritó la castaña a la mandaloriana, la cual no respondió antes de tomar una vibrocuchilla de tamaño medio y ponerse en una posición de pelea. No lo entenderías, niña, mi hermana, hacer que olvidemos nuestra cultura por un tonto ideal de paz, y no puedo permitir eso. Respondió ella y se abalanzó sobre la Ana con un corto descendente con la intención de incapacitar a la chica más joven lo más rápido posible. En lo alto de uno de los edificios la figura de Naruto observó la batalla críticamente y notó a algunos rebeldes a punto de acabar con 3 guardias en uno de los edificios cercanos. Viendo esto, tomó sus sables de luz antes de saltar del edificio hacia ellos. Prepárate para morir, basura pacifista. Se burló uno de los rebeldes, que desenvainó su espada y apuntó al cuello de uno de los guardias derribados. Púdrete. Le respondió el hombre caído y escupió al visor de su casco, haciendo que su contraparte gruñera antes de alzar su espada, pero el sonido de alguien acercándose los hizo mirar hacia atrás y vieron la figura de aquel hombre que los había acompañado acercarse. Bueno, parece que alguien quiere hacer los honores. Comentó uno de sus compañeros con tranquilidad, y cuando Naruto estaba por llegar a donde estaban, encendió sus sables naranjas antes de girar en el aire y arremeter en contra de los rebeldes. Los 3 primeros cayeron cuando el mandaloriano les cortó la cabeza de un rápido giro, mientras que el que portaba la espada trató de bloquear el ataque con su espada, lo logró a medias, ya que bloqueó la primera espada, pero la segunda le cortó el brazo que sostenía la hoja, haciendo que gritara de dolor. Naruto lo cayó cuando usó su primer espada para apuñalarlo a través del pecho y con un giro fluido de sus hojas anaranjadas redirigió los 2 rayos blaster a sus dueños, que cayeron por la cornisa del edificio cuando estos los impactaron en el pecho y la cabeza respectivamente. El trío de guardias observó esto con incredulidad y vieron al guerrero desconocido girarse hacia ellos. Váyanse de aquí e informen a la duquesa, díganle que la guardia está comprometida. Les ordenó con voz firme. ¿Y cómo sabemos que no estás con ellos? Exigió saber uno de los guardias mientras tomaba una pistola y le apuntaba con ella, pero se quedó congelado cuando el mandaloriano de armadura gris apareció frente a él repentinamente con sus 2 hojas a centímetros de cortarle la cabeza. Porque si fuera así ya estarían muertos. Respondió fríamente antes de apartarse. Ahora largo. Dijo y saltó por la cornisa. Obi-Wan estaba en graves aprietos, el mandaloriano había demostrado ser algo más difícil de tratar de lo que aparentaba, sin mencionar que esas extrañas cuchillas parecían estar fortaleciéndolo con cada segundo que pasaba. ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste, Jedi? Le preguntó Amon con una sonrisa burlona debajo de su casco al notar la apariencia llena de cortes y sangre en el cuerpo del rubio usuario de la fuerza que se preparó en su posición de Soresu. Así que me vas a dar el trato silencioso, comentó Amon. Bueno, no importa, tendré tu cabeza para el final del día. Dijo. Embistió una vez más en contra de Obi-Wan, que esperó el ataque con calma.
Amon atacó con una combinación de cortes rápidos, esperaba que el Jedi bloqueara a algunos, pero fue una sorpresa para él cuando de repente empezó a bloquear todos y cada uno de ellos con gran precisión. Pronto se vio a sí mismo bloqueando los ataques del maestro que se movió con rapidez a través de su katas. Obi-Wan hizo una finta de un corte al costado derecho de Amon, que movió su cuchilla derecha para bloquear, mientras que la izquierda la lanzó para apuñalar el pecho desprotegida del Jedi, pero se sorprendió gratamente cuando este cambió el rumbo de su tajo y en su lugar bloqueó su ataque izquierdo antes de que con un movimiento rápido este cortara dicha extremidad a altura del codo. Amon gritó con furia e intentó otro corte a la garganta del rubio, pero cuando estaba por hacer contacto con la piel, el Jedi se agachó y de un corte lateral hizo que Amon se quedara quieto en su lugar. Dirigió su mano a su pecho donde un gran corte desde su hombro derecho hasta su cadera izquierda lo estaban atravesando y cayó de rodillas, mientras que de su boca salía un poco de sangre. Obi-Wan pensó que ya había acabado con el mandaloriano y cuando estaba por ponerse en marcha para ayudar a Ana lo escuchó reír. Mirando por encima de su hombro se quedó atónito al ver a este levantarse lentamente, mientras seguía sosteniendo su herida. Nada mal Jedi, lograste herirme. Es más de lo que otros Jedi a los que me he enfrentado han conseguido, tienes mi respeto, pero esto se acaba aquí. Dijo lentamente y sin importar el corte que lo atravesaba y su extremidad faltante se puso en una posición lista para combatir una vez más, pero justo en ese momento varias explosiones surgieron en las posiciones rebeldes y cuando Amon miró al cielo vieron por lo menos a 50 guardias, pero no cualquier guardia, estos eran los guardias personal de la duquesa fuertemente armada y que acababan con sus hombres a una velocidad alarmante. Vio a lo lejos a más de estos llegar al lugar siendo liderados por su capitán. Bo usó su escudo de energía para bloquear el ataque de la Padawan, mientras que su espada se movió para golpearla en el pecho, pero la chica demostró ser más ágil de lo que parecía y dio un giro antes de patear la mano en la que la chica mayor sostenía su espada y con un movimiento de su mano la arrojó a través de la plataforma. Ana jadeó con cansancio mientras veía a Bo-Katan levantarse lentamente de su posición en el suelo mientras dejaba salir un gruñido. Ana se puso en posición una vez más y esperó que Bo se levantara, pero debido a su cansancio además de un corte desagradable que había recibido en un lado de su rostro cerca de la ceja, junto a otro en uno de sus costados, no pudo percibir el ataque que vino por su espalda. Su cuerpo se tensó repentinamente antes de relajarse y caer al suelo con un ruido sordo, detrás de ella se mostró la figura de Spar con su blaster en mano el cual había disparado una carga aturdidora a la desprevenida Padawan. Has perdido tu toque, Bo-Katan. Es realmente decepcionante que una niña te haya puesto contra las cuerdas. Comentó Spar con una pizca de desprecio en su voz antes de recoger la figura inconsciente de Ana y montarla sobre su hombro. Cállate. Gruñó la pelirroja cuando se puso de pie y vio llegar a las fuerzas personales de Satine el lugar. Nos vamos, hemos conseguido lo que queríamos. Ordenó Spar a través de su comunicador y salió disparado de plataforma mientras era seguido por una molesta Bo-Katan. Varios de los rebeldes se quedaron atrás para cubrir su retirada mientras que Naruto aterrizó en el lugar en el que Bo y Ana habían luchado y vio el sable de luz tirado allí. Tomándolo con cuidado vio a Obi-Wan enfrentarse a un maltrecho Amon el cual comenzó a ceder terreno lentamente. Es hora de irse. Pensó y siguió la dirección por la que se había ido Spar. Amon gruñó cuando recibió una fuerte pata en el rostro que le quitó el casco debido a la fuerza detrás de esta y de paso lo arrojó al suelo. Intentó levantarse pero la hoja brillante de un sable de luz fue puesta a centímetros de su garganta, mientras que su único brazo restante fue sostenido por una fuerte pisada del maestro Jedi que lo miró con ojos fríos a sus ojos negros. Se acabó. Dijo Obi-Wan rotundamente, mientras que los guardias personales de la duquesa y los leales sobrevivientes arrestaban a los pocos rebeldes que quedaban. Los leales que habían sobrevivido se encargaron personalmente de apresar a los traicioneros miembros de la guardia con un poco de fuerza excesiva. Esto apenas empieza. Respondió Amon con una sonrisa en su rostro lleno de cicatrices. Esto solo fue el comienzo, ya nos deshicimos de un Jedi y ahora solo quedas tú. Terminó mientras era levantado bruscamente del suelo y sujeto por dos guardias mientras era llevado al interior de una nave junto al resto de prisioneros.
Obi-Wan se dio cuenta de sus palabras y al mirar a su alrededor se dio cuenta de la falta de su estudiante y a pesar de sus mejores intentos comenzó a entrar en pánico. Oh no, Anna. Naruto aterrizó en el interior de uno de los almacenes, que eran utilizados por Vizsla y su grupo como base de operaciones seguido por más guerreros que parecían no estar en las mejores condiciones debido a sus heridas. Vio a Spar sosteniendo la figura inconsciente de Anna y sintió como su ira crecía un poco, pero con un par de respiraciones la suprimió. También vio a Bo y sintió un poco de alivio al ver que estaba bien. Ellos lo sabían. Le gritó una enojada Bo a Spar, quien le entregó el cuerpo inmóvil de la Padawan a uno de sus guerreros para que la encarcelara y tratara sus heridas lo suficiente para que no muriera. ¿Quién es?, preguntó el hombre mientras limpiaba la sangre que estaba en su látigo al mismo tiempo que sus hombres empezaban a tratar sus heridas. Los Jedi, idiota. Sabían de nuestro plan, alguien debió haberles informado. Dijo con molestia ya que había notado los claros indicios de esto cuando los encontró en un lugar apartado dentro del edificio. Se suponía que sería rápido y sin tantas bajas, pero no fue así y perdimos a la mitad del equipo de trabajo. Tranquila mujer, esas muertas valieron la pena, después de todo, logramos capturar a uno de los Jedi. Además, dijo y se detuvo para mirar la figura de Naruto que había permanecido en silencio desde que llegó al lugar. No te vi durante el ataque, ¿dónde estabas?, preguntó, ahora con un tono peligroso mientras movió su brazo con el látigo lentamente. Y más te vale darme una respuesta que me complazca. Naruto no se dejó intimidar y en cambio se paró cara a cara con el hombre, quedando unos centímetros por encima de este. Me estaba encargando de los guardias en los tejados, si no lo hubiera hecho te hubieran acribillado a ti y a tus hombres como animales en un matadero. Respondió fríamente y tomó las empuñaduras de sus sables. Una pregunta mejor sería, ¿por qué no te vi hasta el final del ataque? ¿Acaso estás tan asustado que esperaste que esa Padawan estuviera cansada para atacar? Si así fue el caso eres una deshonra como mandaloriano. Repite eso, bastardo. Respondió Spar, que estaba listo para atacar al insolente guerrero frente a él, pero la voz de Bo los interrumpió. Es suficiente. Ya hemos tenido demasiadas bajas por hoy, no dejaré que ustedes dos, idiotas, se maten entre sí. Exclamó molesta, haciendo que Spar retrocediera con un gruñido mientras que Naruto solo se quedó en su lugar. ¿Y tú?, dijo mientras enfocaba su vista en el guerrero desconocido. Más te vale no causar problemas o yo misma te voy a partir la cara. Naruto entrecerró los ojos ligeramente molesto por la actitud de su vieja amiga y decidió que le iba a jugar una pequeña broma. No te creas tan importante, susurró él mientras dejaba salir un poco de su instinto asesino, haciendo que los mandalorianos alrededor se tensaran. No eres nadie para ordenarme, solo estoy aquí porque me pone un paso más cerca de mi verdadero propósito. Así que no me molestes. Terminó y se dio la vuelta para dirigirse a una de las esquinas más oscuras del almacén. Escuchó un pitido y al ver una imagen de su droide sonda en el edificio de gobierno sonrió. Su plan había salido bien por el momento, faltaba poco para que se encontrara con Vizsla cara a cara. Fin del capítulo. Capítulo 8. Dolor. El dolor fue lo primero que sintió cuando abrió sus ojos y fue recibida por las oscuras paredes de lo que parecía ser algún tipo de habitación extraña. Intentó mover sus brazos, pero le resultó inútil y al mirarlos se dio cuenta del porqué de esto. Estaban encadenados a la pared por gruesas cadenas, mientras que las palmas de sus manos se encontraban apresadas por unas bolas metálicas que le hacían casi imposible tan siquiera mover un dedo. El dolor en un lado de su rostro y su costado la devolvieron a la realidad. ¿Dónde estoy?, pensó mientras su rostro se fruncía en una mueca de dolor e intentaba mirar más allá de las oscuras paredes del lugar. Intentó recordar lo que había pasado antes de caer inconsciente. Estaba luchando contra Bo en la plataforma y estaba esperando a que la mujer mayor la atacara. Después sintió algo detrás de ella y luego todo se volvió oscuro. El sonido de una puerta abriéndose llamó su atención y al mirar vio a la misma persona con la que había luchado entrar en la habitación con calma. Al fin despiertas, dijo Bo con calma y miró a la chica Jedi que le envió una mirada sombría.
Puedo entender que estés enojado por mis acciones, pero tienes que entender que estos son asuntos de Mandalore, por lo que no creo que puedas llegar a entender el porqué de mis acciones. Sí, claro, lo único que veo es una mujer que prefiere ver a su pueblo sumergida en un conflicto constante en lugar de buscar una paz duradera. Comentó Ana con enojo, el sentimiento de la traición pesando profundamente en su interior incluso ahora. Como dije, dudo mucho que lo entiendas, pero no vine aquí para hablar de eso. Respondió y tomó una silla cercana y se sentó frente a Ana mientras sacaba algunas vendas para tratar el corte en su frente. Quiero saber, ¿qué sabes de Naruto? Preguntó Bo con seriedad, pero la Padawan pudo ver una pizca de súplica en sus ojos. ¿Y qué te hace creer que te voy a hablar de él? Preguntó de vuelta e hizo una mueca al sentir el ardor en su frente e internamente maldijo por su descuido que casi le cuesta el ojo. Bo pasó la venda con alcohol por el corte cerca de la ceja de la chica y suspiró profundamente mientras dejaba la venda de lado. Él era mi mejor amigo cuando éramos niños. Respondió suavemente y Ana abrió los ojos con incredulidad. Crecimos juntos, pero, un día él desapareció, mi hermana me dijo que había muerto. Pero por lo que me dijiste aquella noche estoy segura de que no fue así. ¿En serio piensas que te voy a creer? Preguntó con una mirada en blanco, ya que le resultaba difícil de creer lo que la pelirroja le estaba contando. Le parecía demasiado surrealista. Entonces vio a la mujer sacar una foto de su bolsillo y al ver la foto un solo pensamiento le vino a la mente. ¡Oh mierda! Pensó al ver la foto de Bo acompañada por un rubio ojiazul con marcas de bigotes en el rostro. No importa, aún no te voy a decir nada. Volvió a negarse después de calmar su sorpresa y le envió una mala mirada a la pelirroja. Pero sí te puedo decir que él no aprobaría tus acciones. ¿Qué sabrás tú de que aprobaría o no Naruto? Solo lo conociste un día, yo lo hice por 5 años. Mi vínculo con él es más profundo del que tú jamás creerás tener nunca. Respondió una voz enojada y recibió una mirada similar de la Jedi. Si era tan especial entonces ¿por qué no volvió contigo, Bo retrocedió como si le hubieran dado un golpe. Puede que solo lo haya conocido un día, pero estoy segura de que mi lazo es más importante para él que el que tuvo contigo. ¿Y qué te hace pensar eso? Ana sonrió con burla antes de responder. La fuerza nos brinda conocimientos más allá de lo que puedes entender, pudo sentirlo hace años. La fuerza decidió que nos encontráramos, él me acompañó y me ayudó a construir mi sable de luz, he estado entrenando todos estos años solo para poder enseñarle lo mucho que he mejorado desde la última vez que nos vimos. Eso es ridícula, solo eres una niña tonta que piensa eso porque nunca antes alguien más fue amable contigo. Replicó ella enojada y se levantó de su silla lista para salir de la habitación, pero se detuvo al escuchar el resoplido de la chica. Y eso es lo que nos conecta a él y a mí. Replicó Ana con una sonrisa en sus labios, pero no era de burla o desprecio, era una sonrisa cálida que era dirigida solo a determinadas personas en su vida. Él me contó cómo fue su vida en este planeta antes de irse, cómo la gente lo despreciaba y lo golpeaba por algo que él no entendía. Él y yo sabemos lo que es sentirse solos, no queridos e incluso despreciados, algo que tú desconoces, y eso por eso que jamás podrás llegar a entenderlo como yo lo hago. Ana vio salir a Bo de la habitación en silencio, dejándola sola una vez más en la habitación oscura. Pocas cosas podrías hacer que Obi-Wan entrara en pánico, podía decir con orgullo que era capaz de controlar sus emociones de forma excelente al igual que el resto de maestros pertenecientes al consejo, pero en estos momentos todo ese control que había tardado años en alcanzar se había ido por la ventana a causa de la desaparición de su alumna. Tampoco ayudada que la situación dentro del edificio de gobierno, ya que la guardia personal de Satine y el resto de políticos estaba en un estado de alerta máxima debido a la posible traición dentro de sus propias filas. Incluso ahora las tensiones entre la guardia regular eran tan densa que estaba seguro de que podría cortar a través de ella con un cuchillo. Debemos hacer algo, no podemos permitir que esos terroristas se salgan con la suya. Gritó una voz dentro de la sala de reuniones dentro del edificio de gobierno, este y otros más fueron los gritos que Obi-Wan se vio obligado a soportar mientras los políticos se volvían locos por el más reciente ataque. ¿Y qué vamos a hacer?
Hay traidores dentro de nuestras filas, por lo que sabemos toda la guardia está comprometida. Gritó otro hombre. Ya basta. Gritó Satine con fuerza e hizo que todos se quedaran callados. No lograremos nada discutiendo, tenemos que mantenernos unidos si queremos superar esta situación. Terminó ella y miró a Obi-Wan, que parecía estar profundamente centrado en sus pensamientos. Sus túnicas Jedi estaban rasgadas en algunas partes y con algunas manchas de sangre. Mantenía una mano cerca de su sable de luz en todo momento y Satine pudo ver el tormento detrás de esos ojos azules. Maestro Kenobi, lo llamó suavemente y lo vio dirigirle una mirada ilegible. ¿Hay algo que puedas decirnos sobre el ataque? Sí, como sabrán ya Bo-Katan y algunos de los guardias que nos acompañaron resultaron ser miembros rebeldes que se lograron infiltrar en la guardia. Comenzó con calma e ignoró la mueca de dolor de Satine al escuchar que su hermana había estado involucrada en todo esto. ¿Por qué lo hiciste, Bo? Se preguntó Satine internamente, pero volvió a la realidad al escuchar la voz de Obi-Wan. Pero antes de que comenzara el ataque, yo y mi Padawan fuimos advertidos de la futura traición por una fuente externa. Dijo, y de sus espaldas salió la pequeña sonda droide que se había reunido con él apenas llegó al lugar. Sin decir una palabra, la grabación de un guerrero desconocido para ellos hablando con uno de los principales capitanes de la fuerza rebelde se mostró ante ellos. Todos se mantuvieron en silencio mientras observaban la segunda grabación en la que el mismo guerrero advertía a los Jedi para que no confiaran en la guardia. Obi-Wan estaba por continuar, pero entonces una tercera grabación que no sabía que el droide tenía se mostró ante ellos. Saludos Consejo de Mandalore, si están viendo esto es porque mi sonda droide logró ponerse en contacto con ustedes. Dijo el holograma proyectado de Naruto. Te debes estar preguntando quién soy, algo lógico viendo la situación actual que asola a nuestra gente en estos días. Mi nombre es Naruto y pueden verme como un aliado en este conflicto. Mi droide posee los datos más importantes que logré conseguir sobre el plan de Tare Vizsla y sus seguidores, así como también posee la identidad de cada uno de sus infiltrados dentro de la guardia. Satine miró la imagen mostrada frente a ella con los ojos abiertos por la incredulidad. De todas las personas que esperaba que fueran este desconocido, jamás esperó que fuera aquel chico problemático que había pensado que murió cuando era niño. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue saber que este parecía haberse infiltrado en la fuerza de ataque de Vizsla y obtener los detalles más delicados de los planes de este. Recomiendo que empiecen a crear un plan de contingencia lo antes posible. Vizsla tiene planeado atacar el edificio de gobierno aproximadamente 5 horas después del primer ataque. Recomiendo actuar con precaución para no alertar a las fuerzas enemigas dentro de sus filas. Cuando llegue el momento yo mismo me ocuparé de Tare su guardia. Con eso la transmisión terminó, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Meditó, era lo único que podía hacer en su situación actual y la única manera en la que podía ignorar el dolor, aunque sea solo por algún tiempo. Es mejor que nada. Pensó amargamente mientras respiraba lentamente y trataba de concentrarse en su vínculo con la fuerza, pero le resultó demasiado difícil concentrarse debido al punzante dolor de su costado. El dolor de cabeza que había tenido cuando se despertó había desaparecido, reemplazado por una molesta migraña. Podía sentir levemente a los guerreros mandalorianos que se movían de un lado a otro a través de la base, posiblemente preparándose para su próximo movimiento. Aparte de la visita de Bo, nadie más había venido a verla, seguramente pensado que en su estado actual no era una verdadera amenaza. ¿Qué quieres? Le preguntó a la habitación vacía, pero ella lo sabía mejor, podía sentir la presencia de alguien dentro. No esperaba que pudieras sentirme, supongo que has mejorado en tu uso de la fuerza desde la última vez que te vi. Comentó un hombre mientras salía de las sombras y se acercaba a ella antes de agacharse a su altura y sacar algunos tubos extraños. ¿Quién eres? Preguntó con duda y cautela, hasta que reconoció que se trataba del hombre de la grabación y retorció al sentir al mandaloriano tocar el corte vendado en su costado izquierdo. Oye, ¿qué diablos estás? Su queja se vio interrumpida cuando el tipo quitó las vendas antes de rociar su herida con un tipo de spray, apretó los dientes con fuerza mientras sentía un dolor agonizante sacudir su cuerpo. Lo siento, era necesario, te ayudara a curarte antes además de evitar que se te infecte.
Comentó en voz baja antes de sacar algunas vendas nuevas de su bolsillo y bañarlas con un poco de bacta y envolverlas alrededor de tu cintura. Listo, ahora quiero que me escuches con atención. Dentro de poco nos moveremos para atacar el edificio de gobierno. El idiota a cargo de este grupo quiere ofrecerte como regalo al que lidera todo esto, pero no te preocupes, mi pequeño amigo te va a ayudar. Dijo, y de la parte trasera de su mochila propulsora salió un pequeño droide muy parecido al que se había encontrado con ella y su maestro antes. Este es Chapié, él te ayudará a escapar cuando nos hayamos ido. ¿Por qué haces todo esto? Susurró Ana y le envió una mirada confundida, ya que no entendía por qué la estaba ayudando tanto, ni siquiera se conocían. El mandaloriano se quedó quieto por unos momentos antes de subir sus manos para quitarse el casco y revelar su rostro a la chica. Porque no sería un buen amigo de Hara que esos idiotas te hagan daño. Respondió Naruto con una pequeña sonrisa y notar el corte en su rostro haciéndolo fruncir el ceño y tomar algunos de sus suministros para repetir el mismo proceso de antes. Naruto, ¿eres tú? Pero, ¿cómo estás aquí? Preguntó, pero la sonrisa que había surgido en su rostro no desapareció. Es una larga historia, pero resumidamente vine para encargarme de algunos asuntos personales. Pero no te preocupes, no tiene nada que ver con Satine o su gobierno. Respondió tranquilamente y limpió su rostro con una venda antes de cubrir el corte con una pequeña tela bañada en bacta. Inmediatamente sintió como el dolor se desvanecía lentamente y dejó salir un suspiro de alivio. Entonces, ¿qué harás ahora? Le preguntó después de unos momentos y lo vio guardar sus cosas. Debo mantener mi apariencia de estar de su lado, pero pronto haré mi movimiento. Explicó y un tono sombrío se mezcló en su voz, preocupando un poco a la chica. Sabes, no tienes que hacer esto solo, puedo ayudarte. Ofreció ella y lo vio negar con la cabeza lentamente. No puedes ayudarme en lo que voy a hacer, es algo que tengo que hacer yo solo. Además, no puedo dejar que te expongas en tu estado actual. Hizo una mueca, ya que la leve punzada que sintió en su costado que le recordó que aunque él aceptara su oferta de ayudarle no sería de mucha ayuda. Solo ten cuidado, ¿sí? Pidió ella con resignación. Naruto por su parte terminó de guardar sus cosas al mismo tiempo que Chapié se dirigía a una de las esquinas de la habitación antes de camuflarse entre las sombras. Descuida, esos tipos pueden ser duros, pero no lo suficiente para causarme un daño verdadero. Después de todo, yo soy el mejor guerrero que la galaxia ha tenido el gusto de ver. Terminó y sonrió con una pizca de arrogancia y orgullo en un intento de hacer que Ana se relajara un poco. Pero internamente tomó nota de sus palabras. Ana rió con ganas al escuchar su declaración. Oh, perdón por haberte subestimado, oh gran guerrero. Comentó con una sonrisa divertida y notó que estaba por irse. Naruto. Lo llamó y cuando este la envió una mirada curiosa, le hizo un leve gesto para que se acercara. El chico rubio lo hizo, curioso por saber qué quería. Cuando estuvo lo suficientemente cerca se inclinó hacia adelante y plantó un ligero beso en su mejilla. Se apartó del rubio sorprendido con un ligero tinte rosado en sus mejillas y evitó su mirada a toda costa. Por la buena suerte. Susurró y cuando Naruto estaba por comentar al respecto, sintió una presencia acercarse a la habitación, por lo que se puso su casco rápidamente, ocultando el tinte rosado en sus propias mejillas, y salió de la habitación. Al salir se tomó de frente con uno de los guerreros de Spar, que lo miró con sospecha al ver la habitación de donde salió. ¿Qué estabas haciendo allí adentro? Preguntó el hombre con seriedad y discretamente dirigió su mano a su pistolera. Naruto notó esto y tensó su cuerpo por si llegaba a necesitar atacar al otro mandaloriano. Estaba obteniendo información. Respondió y pasó al lado del hombre, pero este lo detuvo al poner una mano firme sobre su hombro y le envió una mirada sospechosa. No tienes la autorización para hacer eso, no eres nada más que una fuerza desconocida entre nosotros. Por lo que te recomiendo ir con cuidado si no quieres terminar con el resto de seguidores de la duquesa. Respondió el mandaloriano con un tono amenazante, tratando de intimidar al otro hombre, pero su reacción no fue algo que esperaba que hiciera. De un movimiento rápido Naruto tomó el brazo del hombre con fuerza y lo retorció haciendo que un leve chasquido saliera de este antes de tomar al guerrero por la nuca y estrellarlo con fuerza contra la pared. Mira basura.
Dijo lentamente y apretó con fuerza la nuca del aturdido hombre que hizo una mueca debajo de su casco. Tú no eres nadie, tú ni ninguno de tus compañeros significan nada comparado conmigo. No son más que peones en este gran juego. Continuó y aflojó lo suficiente su agarre para que el sujeto pudiera verlo directamente a su visor, del cual emanó un brillo rojo proyectado por sus ahora ojos rojos, y pudo sentir el miedo que sentía el hombre en lo más profundo de su corazón. Agradece que no te mato por tu insolencia, pero que quede claro. No permitiré que tú y el resto de tu banda de inadaptados me menosprecien y se crean superiores a mí. Porque no pueden estar más equivocados si ese llega a ser el caso. Terminó y volvió a estrellar la cabeza del hombre contra la pared, y dejó que el cuerpo inconsciente del hombre cayera al suelo con un ruido sordo. El sonido de un gatillo lo hizo mirar al otro lado del pasillo en donde la forma de una mandaloriana conocida le apuntaba con 2 pistolas blaster. Será mejor que me des una buena razón para no llenarte de agujeros ahora mismo. Dijo Bo seriamente. No tengo tiempo para ti ahora mismo. Respondió Naruto sin querer tener este encuentro y empezó a alejarse de la pelirroja, pero se detuvo a mitad de su paso cuando un disparo pasó zumbando al lado de su cabeza. El próximo disparo no va a fallar. Volvió a decir. Ahora, quítate el casco lentamente y no hagas ninguna idiotez. Bien, si eso es lo que quieres. Respondió después de unos segundos de mirarla. Lentamente tomó los costados de su casco. Bo observó esto con un poco de anticipación por saber por fin la entidad del molesto guerrero que había estado rondando la base desde que llegaron hace unas horas. El casco se retiró, dejando al descubierto el cabello rubio y los ojos azules que la miraban con aburrimiento. Sus propios ojos se abrieron en estado de shock al ver el rostro del hombre, era afilado sin grasa de bebé y esas marcas de bigotes en sus mejillas solo terminaron de confirmar la entidad de la persona. Naruto. Preguntó con voz temblorosa y dejó que sus brazos cayeran flácidamente a sus costados mientras miraba el rostro de su mejor amigo de la infancia. El único. Comentó él y volvió a ponerse el casco. Ahora que ya has saciado tu curiosidad me iré, tengo cosas que hacer. Bo salió de su estupor y lo siguió, sin querer dejar que se fuera, otra vez. Naruto, espera. Le gritó y cuando intentó tomarlo del brazo se hizo a un lado dejando que pasara de frente, se detuvo y le dirigió una mirada confundida y enojada. ¿Por qué estás actuando así? ¿No ves que estoy tratando de hablar contigo y tú simplemente me ignoras? Exclamó con molestia. No tengo nada que hablar contigo, Bo, ahora mismo tengo otras prioridades. No puedo permitirme perder el tiempo. ¿Perder el tiempo? Después de 9 años sin vernos, ¿eso es lo único que tienes que decir? Preguntó con enojo, incrédula de ver que esto parecía no afectar a Naruto en lo más mínimo. No, dijo Naruto en un susurro y la miró. Debes calmarte, ahora mismo no estamos en el lugar o el momento para esta rabieta. Rabieta. Rugió Bo. He pasado 9 años pensando que estar muerto, pero resulta que estaba equivocada y ahora que te tengo de frente no quieres ni hablarme. ¿Por qué no volviste? No sabes cuándo sufrí pensando que te había perdido. Al final de su monólogo su grito se convirtió en un susurro y sintió a las lágrimas picarle por el rabillo del ojo. Bajó la mirada sin querer dejar que viera las lágrimas, pero una calidez repentina la hizo mirar hacia arriba y vio a Naruto abrazándola mientras pasaba sus manos suavemente por sus mechones rojos. Yo no puedo empezar a imaginar cuándo sufriste por mi supuesta muerte, pero no podía regresar. Mandalore se hubiera convertido en mi tumba si no hubiese sido por la intervención de mi maestro. Pero, Mandalore es tu hogar. Intentó discutir Bo mientras se hundía más en la calidez que le proporcionaba el cuerpo de su amigo, una sensación que no había sentido desde aquella fatídica noche en la que lo había dejado solo en su casa. Mandalore nunca fue un hogar, tanto tú como yo sabemos eso perfectamente. Un hogar es un lugar en donde te sientas bienvenido, querido. Yo solo me sentía marginado, repudiado, despreciado por nuestra propia gente y condenado a vivir alejado del resto de personas, como si de un monstruo se tratara. La única fuente de algo parecido al afecto eras tú cuando éramos niños, pero incluso eso no pudo convertir en un hogar para mí. Entonces, ¿por qué no volviste conmigo?
Pensé que sería mejor si pensabas que estaba muerto, cuando éramos pequeños siempre te metías en problemas con tu familia por mi culpa. No quería arruinar tu relación con tu familia, en especial después de lo que pasó aquella noche. Eso es estúpido. Replicó ella con el ceño fruncido. Además, ¿qué pasó esa noche? Preguntó, ya que parecía haber algo más detrás de la desaparición de su amigo rubio. Antes de que siguieran su charla, el comunicador de Naruto se activó y de él se escuchó la voz de Spar. Oye Sombra, reúnete conmigo. Vizsla nos ha ordenado encontrarnos con él en la base principal. Naruto miró su comunicador por unos momentos antes de separarse de Bo y dirigirse a la entrada del base en donde debería estar esperándolo el portador del látigo. Nos volveremos a ver, ¿no? Dijo y desapareció por el pasillo, dejando sola a la pelirroja que lo vio alejarse. Adiós, susurró y vio el cuerpo derribado el mandaloriano detrás de ella. Sintió que la presencia de Naruto en el lugar tenía un motivo mayor además de ayudarlos con su causa, pero su pregunta era qué es lo que estaría buscando él. Miró la celda en la que estaba Ana y una leve sospecha surgió en su pecho, si Naruto estaba aquí era porque debía estar buscando algo, o a alguien. Entrecerrando sus ojos se dirigió a donde está Ana, tenía algunas preguntas y más le valía a la chica responder cada una de ellas. Fin del capítulo.